transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más les saludo. Mi nombre es Elvin Castro y les traigo un mensaje de nuestra amadísima Iglesia Metodista Unida Edport desde la ciudad de Gatesburg en el estado de Maryland, Estados Unidos. Es para mí un privilegio traerles en esta mañana de jueves la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, comenzando de los versículos 5 al 10 y dice de la siguiente manera: Una mujer adúltera es llevada ante Cristo. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, él le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, esta es palabra de Dios. Queridos hermanos, Cristo es la luz del mundo. Él proclama nuevamente que es el Mesías. Los verdaderos hijos de Abraham creen en Cristo. Jesús dice: Antes que Abraham fuese, yo soy. Alguien dijo en cierta ocasión que la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos, y es así. Nuestro Señor Jesús es un Dios de nuevas oportunidades, el cual está dispuesto a brindarnos su ayuda para reconstruir nuestra vida. La historia relatada en este capítulo nos brinda una serie de enseñanzas espirituales referente a la salvación y nos muestra cómo Dios, lejos de querer condenarnos, está dispuesto a brindar una nueva oportunidad. Recordemos que la mala intención de los escribas y los fariseos siempre estaba presente, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, quien inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La Biblia es clara al declarar la mala intención de los escribas y fariseos. La trampa parecía perfecta, ya que demandaba una confirmación o reprobación de lo que ellos pretendían hacer. Apedrear a la mujer. Efectivamente, la ley de Moisés aprobaba esa condena, pero si Jesús decía que la apedrearan, ellos podrían acusar a Jesús delante de las autoridades romanas, cuyas leyes prohibían la ejecución de alguien sin haber ido a un juicio. Y así Jesús sería acusado de sedicioso. Pero por otro lado, si él dijera que no la apedreen, ellos podrían acusar a Jesús de un hombre que desobedecía la ley de Moisés y así desacreditar su ministerio. Pero sin embargo, queridos hermanos, Jesús ignoraba sus preguntas, inclinándose hacia el suelo y escribiendo en tierra con el dedo, aunque algunos especulaban acerca de lo que escribió en el suelo. El texto no nos dice nada acerca de eso, así que cualquier cosa que se diga es pura especulación. La insistencia de los fariseos y escribas nos muestra la falta de sensibilidad y misericordia de los religiosos, preocupados más en condenar al pecador que en su restauración. Pero sin embargo, recordemos, la respuesta de Jesús provoca con cambio de 180 grados en las personas que condenaban a la mujer. Antes, la multitud estaba acusando a la mujer de adulterio y condenándola. Su intención estaba sobre su pecado, pero después que Jesús dijo: El que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa frase cambia la atención de la gente del pecado de la mujer al de su propia persona, que condenaba a la mujer.
La mujer era definitivamente una adúltera, pero los que la acusaban tenían otros pecados que ellos no reconocían. Esto nos enseña un principio importante para alcanzar la salvación. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que reconocer nuestros propios pecados. Pero lamentablemente el ser humano pierde más tiempo viendo el pecado de su vecino y no considera su propia maldad, que también lo conduce a la perdición. Jesús muestra su compasión al ofrecer una nueva oportunidad. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Cuando toda la multitud que la acusaban se retiró, probablemente llegó un pequeño alivio para aquella mujer. Sin embargo, la vergüenza de su bajeza debió quedar al descubierto ante la presencia de aquel santo que la podía condenar. Jesús pregunta: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». El corazón de aquella mujer debía haberse estremecido ante la pregunta del maestro, ya que sabía que en efecto no había sido condenada o algo que ella merecía, y con tono quebrantado debió responder de acuerdo al texto bíblico: «Ninguno, Señor». Sin embargo, Jesús muestra su misericordia al no condenarla y brindarle una segunda oportunidad. La difícil situación que expuso a esta mujer al borde de la misma condenación debió haber quebrantado el corazón al darse cuenta que su pecado la había arrastrado hasta su perdición. Pero sin embargo, la palabra «vete y no peque más» nos habla de la maravillosa misericordia de un Dios que está dispuesto a darnos una nueva oportunidad si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de el pecado. Queridos hermanos, recordemos que la importancia más clara y divina que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros es que debemos de acercarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón que sí está atormentado por el pecado, porque somos humanos y tenemos tendencia al pecado. Pero cuando Cristo nos limpia, nos lava y nos purifica, debemos de mantenernos cerca de Él, de nuestro amado Jesús, para que así podamos nosotros mantener esa clara e íntima comunicación con nuestro amadísimo Señor. Si permanecemos en oración constante, podremos nosotros vencer el mal y poder vencer el pecado. Ese es el ejemplo que Jesús nos enseña a través de esta cita bíblica, que las segundas oportunidades sí existen, y este es un ejemplo de Él, el cual Él perdona a la mujer por aquel pecado. Por lo tanto, recordemos que Cristo nos perdona a cada uno de nosotros dependiendo del pecado que nosotros hayamos cometido. Jesús nos va a perdonar y Él nos dará una segunda oportunidad para que podamos abrir nuestro corazón y nuestros brazos hacia esa cruz donde está su cuerpo, donde fue inmolado y resucitado al tercer día con su gloriosa manifestación. Por lo tanto, sabedores que Cristo es un Cristo verdadero y consciente, que sí pecamos, pero que si vamos ante su presencia, Él estará siempre escuchando nuestro clamor a cada instante. Bendiciones. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.